Hola, el título del vídeo de hoy es ¿Los masones no tenemos Dios? Este título lo he compuesto porque contesta o mirará de contestar a 2 o 3 correos electrónicos que se me han mandado. Uno de ellos concretamente dice así: los masones intentáis hacer bien las cosas, pero os falta una pieza esencial: Dios. Bien, y por otro lado, vuelven las comunicaciones con correos electrónicos al respecto de la concepción cristiana católica y concretamente de la Iglesia Católica con la masonería. Entonces, vamos a dedicar unos pocos minutos a esta reflexión y me gustaría que pusierais abajo lo que pensáis al respecto. Los masones intentáis hacer bien las cosas, pero os falta una pieza esencial: Dios. Bueno, esto depende de cómo se piensen las cosas, porque si se piensan objetivamente, no es así. Precisamente en las constituciones de Anderson, que son el pilar de la masonería, de cuando verdaderamente la masonería deja de ser operativa y se convierte en especulativa, hay precisamente un apartado, un capítulo, que habla de que nadie puede ser tan estúpido de no creer en Dios. Concretamente, no vamos a hablar de una manera muy rápida al respecto. Por lo tanto, quiere decir que en las antiguas masonerías, las masonerías operativas, precisamente los francmasones operativos trabajaban para la Iglesia Católica. Por lo tanto, aquí ya si se quiere enfocar el tema con claridad y con objetividad, hay que empezar por el principio. Y por lo tanto, ya queda desmontado este tema desde buen principio. Hemos hablado de las constituciones de Anderson, pero en los manuscritos de la masonería operativa y muy concretamente el manuscrito Regius de 1390, por ejemplo, en el 7.º punto, lo tengo aquí, dice: el 7.º punto bien podría decir: como tan larga es la vida que el Señor nos da. Y así claramente se reconoce que no yacerás con la mujer de tu maestro, ni de tu compañero, ni de ninguna manera, bajo pena de incurrir en el desprecio del oficio. Por lo tanto, fijaros ya que en aquellos tiempos el tema de Dios estaba bien ubicado en masonería, pertenecía. Lo que puede inducir quizás a un poco a equívoco es al pasar de operativa a especulativa, que entonces se produjeran problemas. Y esto es la realidad, porque desde 1738 más o menos a 1980, que las cosas cambian, la Iglesia Católica ha emitido, tengámoslo en cuenta, más de 371 documentos relacionados con la masonería y atacándola. Por lo tanto, entre estos documentos, una gran cantidad de bulas que ahora no vamos aquí a detallar. De todas maneras, en 1982, el Código Canónico contradice al de 1917, que concretamente condenaba a la masonería y a los miembros de la masonería que fueran católicos a la excomunión. En 1982 hay un código que dice: quien se inscribe en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con pena justa. Quien promueve o dirige esta asociación ha de ser castigado con el entredicho. Bien, en principio ya no se habla de masonería o francmasonería. Sencillamente se puede aquí
entender, pero no es en concreto contra la francmasonería. Y entonces ya no existe en realidad la excomunión, sino que esta figura del entredicho que más o menos viene a ser estar en pecado mortal. Pero vayamos precisamente a contestar a los que dicen que no tenemos a Dios. Bien, hay una masonería que es dogmática y otra adogmática. Una dogmática o conservadora, que son los que ellos se denominan la parte inglesa, y después la parte europea, que después ha circulado por el mundo, adogmática, que en realidad admite en su seno a personas que no son creyentes, que pueden ser ateos, librepensadores, lo que se quiera, masonería adogmática, siempre que haya dentro de las medidas que los francmasones tenemos que tener con el respeto. Entonces, que no tengamos a Dios, por ejemplo, en las logias precisamente dogmáticas tienen la figura del presbítero y en las logias adogmáticas tenemos el volumen de la ley sagrada que es la Biblia. Y no precisamente para hacer cosas raras con ella, ni adorar a Baphomet, ni estupideces de este género. Por lo tanto, el volumen de la ley sagrada, y especialmente en el rito escocés con la Biblia, nos da la idea de que a veces la gente está bastante equivocada o le interesa estar bastante equivocada para atacar a la masonería. Nos sobran los fanáticos y verdaderamente creo que en las logias del rito escocés, por ejemplo, conviven los creyentes y los no creyentes y por lo tanto no ocurre nada, pero que está la Biblia. Y donde está la Biblia, póngase o no, quiéranlo o no, los católicos, los cristianos, creen que está Dios. Por lo tanto, allí está Dios para las personas creyentes. Y entonces hay el máximo respeto de las personas no creyentes al respecto. De todas maneras, después ya vienen los calificativos de que en la Iglesia Católica siempre ha condenado la masonería porque en un determinado momento, en lo que era la parte norte de Italia, que estaba precisamente controlada por la Iglesia, los estados pontificios fueron puestos a disposición de los ciudadanos de Italia y hubo la unificación italiana. Recordemos que el Vaticano viene a partir de 1929 en un concordato con Mussolini. Esto no tiene nada que ver porque sea Mussolini, pero el Estado italiano concedió el Estado Vaticano. Por lo tanto, aquí también pueden haber las soflamas de que los carbonarios, los masones y ciertas tendencias antirreligiosas pues desalojaron de los estados pontificios, que fijaos por qué la parte siempre más rica de Italia. Pero esto no tiene nada que ver. Dios está allí y Dios está para aquel que crea en Dios. Y por lo tanto, los masones pues podemos considerar que tenemos a Dios pese a quien pese, pese a quien pese. Y quizás podríamos decir que de la misma manera que esta Biblia dice que Jesús en un momento determinado sacó a los mercaderes del templo, azotándolos y expulsándolos del templo, vete a saber tú si muchos de los que ahora están criticando la masonería de esta manera tan psicópata también serían desalojados por Jesús. Esta es la verdad, ya que la masonería no cree y lo que predica, como bien sabemos, es el humanismo, la fraternidad y la libertad. Por lo tanto, no hay que extenderse más. Hay más vídeos
sobre la masonería y la Iglesia en Manual de Masonería, que después quedarán por aquí arriba y que os podréis dirigir y verlos. Y al mismo tiempo espero vuestras reflexiones al respecto de este suscriptor que nos ha dicho eso, que nos falta la pieza esencial. Dios, siempre todos los comentarios, por favor, siempre con educación y respeto, porque en estos últimos días de este mes de agosto, en que ya comenzaremos después en septiembre a hablar de los simbolismos, de los rituales, y ya dejaremos las preguntas que se nos han ido haciendo durante este mes de agosto, pues tienen que estos últimos días tienen que terminar en paz. Sobre todo nada de insultos y no vamos a hacer caso si alguien pues pone aquí alguna tontería. Creo que la sustancia de las preguntas de hoy eran esta de este suscriptor, que no tenemos a Dios, y después las preguntas al respecto de la masonería y la Iglesia Católica, del entredicho y de la anterior excomunión. Por lo tanto, ahí queda, insisto, espero aquí abajo vuestros comentarios y no lo olvidéis. Todo está por hacer y todo es posible. Muchas gracias.